¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Rubén Orellana Nina, tu amigo y servidor de siempre. Bien, esta vez ya estamos entrando poco a poco a cómo nosotros debemos tomar un libro, un cuaderno, los apuntes de tu clase para poder entrar en acción. Entonces, ahora sí vamos a ir detalle a detalle, porque la anterior simplemente hemos hecho una analogía, una comparación de cómo deberíamos de hacer al momento de estudiar. Entonces, a partir de lo general para llegar a lo particular, ¿qué materiales normalmente puede o debe reunir para estudiar? Cuando hacemos la recomendación expresa de que el comienzo de cada periodo de lectivo o de leer intente reunir todo el material que luego va a utilizar para el estudio de cada materia, nos referimos al siguiente: libros de autores recomendados, apuntes propios, apuntes de los compañeros, carpetas de trabajo, artículos, revistas, libros, todo lo que material que esté autorizado por el docente o por los tutores. A eso nosotros debemos centrarnos. Estudiar una materia es compleja a veces, ¿no? Requiere un esfuerzo. Usted no se puede dar el lujo de estudiar de una fuente que no es confiable, que no conoce o que no es autorizado, obviamente, por el docente. Si bien la tarea que les sugerimos parece un poco tedioso, un poco quizás no tiene sentido, o un poco de sentido, pero le puedo asegurar y le puedo confirmar que a medida que vayas transcurriendo va a ser muy útil. Es más, una vez que te acostumbres con cuidado y ordenado con el material de estudio, te sentirás más seguro y tranquilo con este método que te estamos presentando. Ese es el objetivo. Entonces vamos a ver el relevamiento previo de un libro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer previo a estudiar? No vamos a entrar directamente a estudiar. Primero tenemos que observar, como hemos hecho en el bosque. Vamos a ver una panorámica general, luego detalle, detalle, hasta el punto o las ideas, los conceptos que tú consideres que pueden ingresar al examen o a la defensa oral. Entonces, los materiales confiables que usted puede usar: libros, videos, audios, materiales autorizados, pasos que son convenientes realizar para el reconocimiento de un libro. Primero, aquí está la clave: portada y contratapa. Debe verificar primero el título y el autor corresponda al libro. Si en la cobertura de la protección de la solapa interna tiene información escrita, generalmente cuando nosotros agarramos el libro, a veces tiene una especie de solapa que se levanta. Generalmente vienen muchos, dependiendo de cómo esté estructurado el libro. Siempre les recomendamos que lea esa parte. Pueden ser los antecedentes del autor, un extracto del contenido del libro. Ambas cosas pueden ayudar a conocer, comprender aún más la posición del autor, lo cual obviamente nos va a permitir facilitar la comprensión cuando queramos extraer los conceptos, las ideas que van a ser importantes a la hora de rendir un examen. El número 2 es el prólogo. Le pregunto a usted, le hago una pregunta a cada uno de ustedes: ¿leen normalmente los prólogos de los libros? A veces hay una tendencia de que nos saltamos. Yo también alguna vez he saltado los libros, pero es importante que ustedes lo hagan, que se detengan en el prólogo, realice esa lectura. Estoy seguro que van a encontrar información útil. Recuerde que usted va a hacer una especie de diálogo con el autor.
El autor ha escrito y nosotros a través de esa escritura estamos entrando en una especie de diálogo con lo que nosotros vamos a leer. Entonces, cuanto más sepa de él, cuanto más sepa del autor, mayor será su comprensión. Tendrá más facilidad de comprenderlo, de entender el contenido que tiene el libro o el material que tengamos a mano. La tercera es la introducción. En esta parte del libro, normalmente, el autor realiza un resumen del contenido del libro. De manera sintética le da una idea global del contenido. Es como ver el bosque en la analogía que hemos visto. Entonces, estamos siguiendo los pasos de la analogía del libro, del bosque, ahora ya con el libro. A partir de lo general para llegar a lo particular. El cuarto esta es la parte importante del libro. Es como un extracto, resumen de su contenido, el índice. Y allí es donde usted va a encontrar la real estructura de los contenidos del libro. O sea, en qué parte vas a encontrar tal materia, tal idea, o de qué va a hablar en la página tanto. Entonces, en ese índice están los grandes temas y los subtemas. Otra de las ventajas, obviamente, que tiene la lectura del índice es que nos permite ver cómo el autor armó la materia, la relacionó y la organizó, los grandes temas. Entonces es como una especie de divisiones, ¿no? Donde tú vas a encontrar dividido las temáticas, y es muy importante porque de esa manera nosotros nos vamos a guiar. Pues, imagínate un libro que no tenga índice, pues vamos a divagar. Entonces esa facilidad nos da un libro que tenga índice, de que el autor nos está mostrando de que está muy bien dividido. Y también les reto a ustedes, al momento de hacer apuntes, que pueden hacer una especie de índice de todo el apunte de los apuntes que están realizando, porque si te ha pasado alguna vez, necesitas alguna idea, pero no sabes en qué lugar está de los apuntes. Entonces, haz una especie de índices. Puede ser como un libro, o simplemente en las partes laterales donde hay espacio. Pueden utilizar diferentes formatos, letras, números, corchetes, asteriscos, cuál les es cómodo para ustedes. El número 5 es la contratapa. Los datos que están normalmente la parte cartilla es que la interna del libro, ¿no? Indican el título original, el número de ediciones. Estos dos últimos son datos muy importantes debido a que los manualidades del estudio pues pueden tener no una, sino varias. A veces, por ejemplo, en esa contratapa están los números de publicaciones que ha tenido el autor. Entonces es importante también ver esa parte, no es por algo hay texto, por algo está las imágenes, fotografías, por algo está, por ejemplo, quizás una idea puede estar ahí. Entonces siempre lean también la contratapa del libro. El siguiente es observar, ¿no? Con atención, hoja por hoja, sin leer. Descubra cómo el autor maneja las imágenes, el contenido escrito. Hay que ver también los títulos, cómo están manejados, el tipo de letra, observar si el autor utiliza las negrillas, la cursiva. Nosotros vamos a ver como una especie de paneo de un libro. Yo tengo aquí un mini libro. Aquí tengo la tapa. Entonces aquí tengo esta especie de solapa, lo que les decía. Y aquí el último también existe. Bueno, son mini libros. Quizás no es tan
estructurados como un libro real. Pero imagínense ustedes que yo voy a ingresar a la primera hoja, voy a ver todo. Títulos, gráficas, el índice. Voy a hacer un paneo de todo lo que me presenta el libro. ¿No? Si aquí el título, por ejemplo, está en negrilla. Hay una especie de la reflexión. Este libro es de puro cuentos. Por la moraleja que está al final del libro, del cuento, pero está en negrilla. Entonces, todas estas situaciones yo voy a ver, voy a observar. A principio, aquí ustedes seguramente están viendo que arriba está en negrilla, hay una imagen. Luego empieza otro, los cuentos. Entonces, todo eso voy a ir observando. El siguiente es: los autores buscan con ahínco el título más adecuado para cada capítulo y todos los subtemas siguientes. Si el título está bien elegido, nos dará importantes pistas. Es como el título del libro y los títulos de los capítulos es como los titulares de los periódicos. Cuando tú vas, cuando está expuesto los periódicos en la calle, donde venden en los puestos, en los kioscos, tú te acercas y más o menos, ¿qué es lo que te capta la atención, te llama la atención a ti? ¿Qué capta tus ojos? Primero en el titular. A veces incluso compramos de qué tan interesante está el título o no. Y vamos a comprar o no el periódico. Al menos a mí me gusta comprar los deportivos, entonces va a ser mucho, depende de cómo esté el título, y eso nos va a dar más ideas todavía, más pistas. Revisar todos los títulos del índice es el primer paso. El segundo paso es observar el libro y descubrir el resto de los títulos que se encuentran al interior del libro. Lo que les decía, ¿no? Es ver primero el título, el índice, perdón. Aquí está el índice. Entonces yo voy a ver el índice. Y luego los títulos. Dos pasos importantes. Y el número 8 es el resumen, ¿no? Es bastante normal que al terminar cada capítulo, el autor incluya un resumen del capítulo al modo de recapitulación. Una forma de aumentar la comprensión del contenido del capítulo es leer esta información antes de abordar el material de estudio. Este resumen obviamente nos va a facilitar la comprensión del tema, es decir, como un extracto del contenido del libro. Entonces, vuelvo a mostrar este libro, este mini libro. Cuando termina un cuento, por ejemplo, vamos a buscar algo que esté un breve resumen. Aquí está, ¿no? No sé si observan, en la parte última está un negrilla. Ese es como una especie de resumen. Obviamente este es un cuento, libro de cuentos. Entonces seguramente está la reflexión, la moraleja, pero en un libro también va a existir una especie de resumen cada que termine un capítulo. ¿Listo? Entonces los materiales que vamos a estudiar: libros de diferentes los autores, apuntes de los compañeros, todo eso. Y en el siguiente video vamos a ver qué tenemos que hacer con los apuntes, todo eso. Así que no te pierdas el siguiente video.